En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llévanos con tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean bienvenidos. Entramos el día de hoy con el tema que vamos a compartir. No a la recta final, sino al tema final de este curso de martes, de los martes de septiembre. Estamos, como habíamos comentado, en el mes de la Biblia y hemos hecho un par de cursos bíblicos. Entonces, en esta ocasión hemos querido proponer el tema La madre de los hijos del trueno. Seguramente este apelativo no es nuevo para algunos de ustedes, eso lo entiendo. No intento ser novedoso 100% porque seguramente no podría, aunque hay algunos temas que sí llegan a ser un poco nuevos en contenido. Sé que la mayoría de ustedes pues son gente de iglesia y que por eso mismo también han escuchado las citas bíblicas base, han escuchado algunas aplicaciones, algunas homilías, entonces pues sé que no podré nunca en ese sentido darles un 100% de novedad, pero espero que lo que veamos el día de hoy les ayude porque a mí me gusta mucho el desarrollo del tema del día de hoy y me gusta mucho el final también. Entonces, pues vamos a ir para allá porque yo estoy ansioso por comentarles de qué trata este tema. Fíjense cómo no vamos a hablar propiamente de los hijos del trueno. El tema es la madre de los hijos del trueno. Pero que no los engañe el desarrollo. Escuchen lo que les voy a decir. El tema principal es la madre de los hijos del trueno, pero el desarrollo lleva una, podríamos llamarla así, una larga introducción, pero muy larga introducción, ¿eh? El tema en sí mismo se va a llevar 5 minutos, yo creo, pero la introducción que vamos a compartir se va a llevar un poquito más. Entonces, vamos a partir para allá. ¿Qué podemos decir de este texto que seguramente hemos escuchado acerca de esta buena señora, madre de los 12 discípulos de Jesús? Imagínate nada más, qué bendición dirán algunos, ¿no? De mis hijos, 2 son parte de los discípulos que son llamados apóstoles, 2 de 12. Imagínate nada más qué número, ¿verdad? Tan grande. Igual, obviamente, la mamá de Pedro y Andrés, pero en este caso tenemos aquí a esta buena señora que es la madre de los hijos del trueno. ¿Quiénes son los hijos del trueno? Porque, repito, aunque yo estoy seguro que la mayoría ya tiene noción sobre esto, pues podemos todavía replantear algunas cuestiones. Y bueno, vamos a ver. Nos vamos a basar mucho en el Evangelio de Marcos. Saben que nos gusta mucho el Evangelio de Marcos. No es el único, por supuesto, pero nos gusta mucho puesto que es el primero en haber sido escrito. Eso, de hecho, va a ser una herramienta de interpretación. Y vamos a leer el texto que aparece en el Evangelio que estamos mencionando, Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice así, lo voy a leer. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Amén. Esto es lo que leemos en el capítulo 3, versos 13 al 19 del Evangelio de Marcos. Si ustedes recuerdan, a estas alturas ya habíamos escuchado algunas vocaciones, por ejemplo, de acuerdo, insisto, siempre con el Evangelio de Marcos. Siempre con el Evangelio de Marcos. En este momento, insisto, ya había llamado a Simón y a su hermano Andrés. Recordarán ustedes que en el capítulo número 1 de Marcos se dice que Jesús iba caminando por la orilla del mar y ahí llamó en primer lugar a Simón y Andrés.
Pero un poquito después sigue caminando con ellos y ahora llama a Santiago y a Juan, que son estos justamente, los hijos de Zebedeo. Bueno, pues ahí está. Entonces, en primer lugar, ya para estas alturas, insisto, el Evangelio de Marcos ya nos había contado la vocación de estos muchachos y van a ver por qué es importante. Es necesario que recordemos este apartado. Sobre el sobrenombre, acerca del sobrenombre que le puso Jesús a Pedro, tenemos varias respuestas. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuándo Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso por sobrenombre Pedro? Seguramente algunos de ustedes me van a responder, bueno, pues cuando estaban en Cesarea, que les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen la gente, quién dicen, perdón, que soy yo? Y Pedro se levantó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, pues yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y está bien, nada más que ese texto pues es de Mateo. O a lo mejor también recordarán, alguno otro de ustedes recordará cuando llega Pedro frente a Jesús, Simón Pedro, frente a Jesús, y le dice, tú eres Simón, a ti te voy a llamar Kefas, que significa Pedro, piedra. Está bien, pero eso es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Si nosotros preguntamos a Marcos en qué momento Jesús le cambia el nombre, nos dirá que aquí, justamente cuando se hace la lista de los 12, ahí nos damos cuenta de que Jesús le puso por sobrenombre a Simón Pedro, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que ya hemos comentado varias veces. Cada evangelista tiene su propio itinerario, tiene su propia intención, tiene su propia comunidad, tiene su propia teología, tiene su propia historia de vida. Entonces, por algo, Juan lo pone al principio, por algo, Mateo lo pone a la mitad, y por algo, Marcos pone aquí en la lista de los 12 a este cambio de nombre. Pero, si yo les preguntara en qué momento, por qué le cambia el nombre a Andrés y, perdón, a Zebedeo, ay, voy, ya, dos equivocaciones, a Santiago y a Juan, ¿por qué les cambia el nombre o por qué les pone por sobrenombre Boanerges? ¿En qué momento? Pues no lo encontramos. Ya dije, ¿no? Que Mateo le pone a Simón el sobrenombre Pedro Jesús porque lo convierte en la piedra donde se fundamenta su iglesia, ¿sí? San Juan porque al parecer era como un detalle entre físico y de conducta de Pedro y que por eso Jesús le llamó así según San Juan. Y aquí pues nada más se dice que le puso así el nombre de Pedro. Pero con respecto a Juan y Santiago, pues propiamente, escuchemos propiamente, no tenemos idea de en qué momento y por qué razón les puso Boanerges. ¿Cuál fue la razón? Yo sé que ustedes ya tienen una respuesta, pero permítanme hacer una pequeña profundización para que vayamos entendiendo mejor el por qué son llamados los hijos del trueno. Y leía la intervención de alguien que me parecía muy interesante justamente porque proponía una respuesta diferente a la que usualmente conocemos, ¿sí? ¿Y cuál es esa respuesta? Bueno, o no la que usualmente conocemos, sino la propuesta, que en primer lugar son llamados hijos del trono, pero por su padre. Fíjense qué interesante. Ahorita van a ver, me adelanto un poquito porque la mayoría dice que son hijos del trono por su forma de ser, ¿sí? Es lo que la mayoría dice. Pero me encontré con esa primera propuesta y me agradó, me simpatizó. ¿Por qué por su padre? Pues nada más pónganse a pensar. Por eso decía que cuando fue, según San Marcos, la vocación de estos discípulos, Santiago y Juan. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando con su padre. Y nada más de buenas a primeras pasa un tal Jesús, según San Marcos,
y los llama y dice que dejaron todo y que dejaron ahí a su padre y a sus trabajadores. Entonces, ¿cuál habría sido la reacción, así tal cual espontánea, del papá de Santiago y de Juan, es decir, de Zebedeo? Pues se habría enfurecido muchísimo, habría ido quizá tras de ellos diciendo, hey, no dejen aquí tiradas las redes, ¿a dónde van? Tenemos mucho trabajo, y habría estado enojado. Y en cuanto vio que se fueron con Jesús y que no le hacían caso, decía esta persona, es probable entonces que además de ese enojo momentáneo, haya guardado cierto rencor a Jesús en primer lugar, por supuesto, y probablemente a los dos de sus hijos. Lo cual, insisto, se me hace posible, viable, porque si son hijos del trueno, entonces el trueno era el papá, Zebedeo, ¿cierto? Entonces, esa primera respuesta que tenemos todos en la cabeza, que se debe a su comportamiento, a su actitud, puede esperar, puede esperar. Yo quiero que vean que es viable, es posible pensar que se trataba de su padre, el que estaba muy enojado, y que entonces seguramente cada que pasaban ahí por el mar de Galilea, que era cada rato, ¿verdad? Porque se acordarán que Jesús se subía a la barca, se bajaba de la barca, pasaba de un lugar para otro, y andaba siempre en torno al mar de Galilea. Seguramente varias veces habrían visto al papá, a Zebedeo, y el buen Zebedeo desde lejos ahí gritándoles de cosas, ya regresen, dejen a ese loco, les va a ir mal y esto y lo otro. Y entonces era como si su voz fuera justamente un trueno, así escandaloso, ¿verdad? Esa es una buena propuesta. Pero de una buena propuesta nos pasamos a otra, una segunda que a mí me parece que es genial por lo que se dice. No la creo, lo debo admitir y lo advierto para ustedes. Pero esta segunda propuesta dice que el apelativo de los hijos del trueno se debe a un hongo alucinógeno. ¿Y ahora? ¿Qué tiene que ver un hongo alucinógeno entre todo esto? Debo serles sincero, cuando estaba preparando el tema, encontré ese texto que se basa en otros, por supuesto, y me acordé que es cierto, que ya lo había leído antiguamente, pero que no lo tenía en mente, y dije, cierto, esto lo leí hace, no sé, si meses o años, no recuerdo la verdad cuando lo leí, pero dije, no me gustó, por así decirlo, tanto, que de hecho no lo tomé en cuenta, pero les voy a decir por qué. Resulta que yo creo, para ponerles un ejemplo quizá cercano a nosotros, olvido el nombre, la verdad, olvido el nombre, pero voy a decirlo a ver si es si es correcto. En dado caso de que sea correcto, con que me pongan una manita virtual ahí diciendo que sí, está bien. Si no, no hace falta que haya nada, no se preocupen, después podremos hacer la corrección respectiva. Pero hace un par de meses, en tiempos de lluvias, se volvió viral, por así decirlo, estos famosos lirios de las lluvias. Ese es el nombre que no recuerdo exactamente, pero era algo así. Entonces, si no me equivoco, insisto, los lirios de las lluvias son esas florecitas silvestres que surgen en medio del pasto, un color muy bonito, como moradito, así muy sencillo, muy suavecito, y que son flores muy bonitas, pero repito, son silvestres por una parte, y de repente vienen las lluvias, escuchen, vienen las lluvias, y salen estas florecitas bonitas ahí, y el pasto se ve preciosísimo, como si estuviera adornado por estas florecillas. Bueno, pues si alguno de ustedes recuerda este momento, entonces va a entender mucho mejor lo que voy a decir a continuación. Bueno, yo entiendo y sé que ustedes van a entender lo que voy a decir. No hace falta que sepamos esto que acabo de comentar de estas florecitas lirios de la lluvia o algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Pero resulta que hay un tipo de hongo que sale después de las lluvias con trueno. No estoy seguro de aquí, pero en el oriente se supone que sí. Y este hongo que sale con los truenos, adivinen qué nombre tiene.
Boanerges. ¿Por qué? Pues porque como surge con los truenos, significa, pues ahí están los hijos del trueno, ¿verdad? Y entonces alguien ha propuesto, yo lo comento para que ustedes tengan cultura bíblica o cultura parabíblica, si queremos llamar así, ¿no? Este honguito que se llama Amanita muscaria, ustedes lo pueden buscar, Amanita muscaria, dicen algunos, fíjense qué interesante, que si es cierto que la referencia, porque nosotros, yo les puedo asegurar que jamás en nuestra vida, fuera de la Biblia, hemos escuchado la palabra Boanerges. Fuera de la Biblia, ¿eh? Fuera, no, o sea, que vamos al mercado, o por la tradición, o por lo que sea, pero jamás hemos escuchado la palabra Boanerges. Pero esa es una palabra, insisto, que se utilizaba en el Oriente para referirse a estos honguitos. Entonces, quienes dicen, bueno, es que allí dice el texto que les llamó Boanerges. ¿Por qué les llamó así? Puesto que era un hombre que para los del Oriente como que tenía que ver. Entonces, dicen algunos que en teoría vendrían a ser estos discípulos como un simbolismo de este hongo que se utilizaba justamente en rituales para poner un ambiente un poquito elevado, por así decirlo. Sabemos que varias culturas, eso es cierto, varias culturas en sus rituales místicos, por así decirlo, de arrebatos y demás, hacen uso de ciertas sustancias que los van llevando en esos famosos viajes, ¿verdad? Y descubriendo cosas. Por tanto, no es al 100% desechable decir que sería un hombre simbólico para referirse a estos personajes, o mejor aún, que estos personajes vienen a ser simbólicos para Jesús. Hay otros que son un poquito más leves y que dicen que sí se referiría a este honguito, pero que en realidad más bien se refería a que tanto Jesús como los hijos de Zebedeo solían drogarse. Entonces, pues les puso a ellos, a sus amigos de farra, por así decirlo, les puso ese nombre porque era pues con lo que siempre compartían. Entonces dice uno, mira, qué curioso, ¿no? Pues aquí yo les tengo que decir de que es posible, es posible. La probabilidad es muy pequeña de que sea cierto. La probabilidad es muy pequeña. Pero en cuanto a posibilidad, pues cabe, por supuesto, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué entonces llaman los hijos de Trueno los Boanerges? Bueno, pues vamos con la tercera propuesta, que es la más conocida de todos, que es por ellos mismos, ¿verdad? Porque ellos eran así lo peor de lo peor de lo peor, y curioso, ¿no? Porque los vemos en la Biblia, y me acuerdo mucho que este cantante católico de nombre Martín Valverde decía que, hablando un poquito de la conversión y sobre todo de la conversión de Juan, yo me acuerdo cuando Martín Valverde predicaba, eso me llamó la atención porque yo no conocía pues casi nada de Biblia cuando escuchaba a Valverde, y decía que por un lado estaba Juan, que en su primera carta dice, hijitos míos, amémonos, hijitos míos, Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios, y decía él que era así como mucho amor, mucha ternura, pero si lo vemos en los evangelios, nos encontraremos con un Juan un poquito diferente, ¿verdad? ¿Y quiénes serían estos, por ejemplo? Fíjate nada más, voy a ir leyendo un poquito. Marcos 9, 30, 40. Yo me dedico también a leer, así que ustedes pueden ir apuntando los textos. Ya saben que estamos viendo la repetición o estamos viendo el video en YouTube, en nuestro canal. Pueden pausarlo mientras apuntan esos textos y de inmediato pues continúan con este ejercicio, por supuesto. Y ya pues por aquí los invitamos a los que nos están viendo por el canal de YouTube a que se suscriban, por supuesto, a que compartan los videos, a que vean los anteriores. Hay varios temas, intentamos que sean temas interesantes, así que pues bueno. Muy bien, volviendo entonces a Marcos 9, 30, 40, dice así. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres.
lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo, no se los impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Amén. Recuerdo mucho que hace años algunas personas que estaban, y yo entre ellos por supuesto, estaban buscando un poquito este camino del Señor, pues no falta el hijo mayor, ¿no? Por así decirlo, el que va haciendo las cosas bien y que de repente ve que otros no lo hacen tan bien, y entonces pues le es fácil como que tratar de exigir al otro lo mismo. Entonces me acuerdo que había gente que decía, no, es que acuérdate que el que no recoge desparrama, ¿no? Y era una frase que viene en la Biblia, el que no recoge desparrama, y era siempre lo que decía, ¿no? Pero en ese sentido, ahora que sé un poco de lo que el Señor nos quiere decir, sabemos que el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que para interpretar bien la Escritura hay que leerla en su unidad, en su totalidad y en su unidad. Y aquí hay una cita que hace equilibrio con la otra, porque allá dice, el que no recoge desparrama. Pero aquí, ¿qué dice? El que no está contra nosotros, está con nosotros, está por nosotros. O sea, como que dices, no te preocupes, o sea, no es nada más que si no me ayudas, estás en contra mía, no, no. Es decir, que si no hablas mal de mí, pues estás a nuestro favor también. Hay que equilibrar un poquito la situación. Dicho eso, entonces, veamos por qué lo dijo el Señor. Porque Juan dice, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Oh, Juan, ahora sí que dicen por ahí, no has entendido nada. ¿Cómo es posible que tú creas que como no viene contigo, pues ya es enemigo tuyo y todavía peor, enemigo del Señor? Mira, actualmente no somos para nada los 12 apóstoles, pero sí somos más de 12 comunidades, grupos, asociaciones, movimientos, y hay muchos movimientos que creen que son mejores que otros. A mí me sigue impactando cómo dentro de la misma iglesia hay movimientos que creen que son mejores que otros. A lo mejor porque tienen más número de miembros, o porque están en más lugares, hasta en el mundo algunos, o porque tienen más solvencia incluso. Y hay otros grupos que son así como que más tranquilos, más sencillos y demás, y se creen que son mejores, por algo, por lo que sea. Ahí volvemos a tener este mal espíritu, llamémosle así, de Juan, ¿verdad? Que dice, hay unos que no están con nosotros y entonces les impedíamos porque lo que ellos dicen no, o hacían, lo que ellos hacen no está bien. Pero ¿cómo no va a estar bien? Si están expulsando demonios en el nombre de Jesús, y obviamente no se refiere a aquellos que banalmente usan el nombre de Jesús, pero interiormente piensan en otra cosa. No, no, no. Estos realmente eran creyentes de Jesús, ¿sí? No nada más usaban el nombre, porque si no también nos confundimos nosotros y ahora pensamos que cualquiera que diga Jesús, así sea el brujo, dicen por ahí, ¿no? Que tiene imágenes de todos los santos, pero a final de cuentas ni creen ellos. No, no, no. Aquí hablamos de alguien que realmente cree en Jesús y que cree en la salvación que se obra a través de él, por supuesto. Entonces vemos que estos muchachos eran posesivos, ¿verdad? ¿Y de qué sentían poseedores? De Jesús. Qué curioso, ¿no?
Eran los únicos administradores de Jesús. Pero bueno. Segundo, Lucas 9, 51, 56. Este texto es el más clásico de los que hacen que se llamen justamente Boanerges, ¿verdad? El clásico de los clásicos. Lucas 9, 51, 56 dice así: como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, Jesús por supuesto. Así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron, porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Amén. Una cosa olvidé decir en el anterior punto, y ahorita la recordé justamente porque va otra muy parecida. Pero antes voy a decir algo más. Este texto, insisto, es el que más se da en nombrar cuando se dice por qué les llaman Boanerges. Dicen, porque mira cómo eran de violentos, ¿verdad? Querían que cayera fuego del cielo y que arrasara con esa aldea samaritana, porque no habían recibido a Jesús. Entonces, el celo por Jesús, por el mensaje del Señor, hizo que quisieran deshacer a los demás. Bueno, vamos por partes, porque una vez más, aplicándolo a nuestra realidad, si eso hiciéramos, ¿cuántas veces nos habríamos quemado unos a otros, verdad? Un grupo de iglesia habría dicho: Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo contra aquellos porque dicen que tú esto y que tú lo otro y no es cierto? ¿Quieres que hagamos? Porque mira, aquellos no oran como nosotros, aquellos no hacen el rosario como nosotros, aquellos no aprenden como nosotros, aquellos no trabajan por la paz como... Entonces, acabaríamos con todos. Nos acabaríamos nosotros mismos. Entonces dice Jesús: no. Pero ¿cuál es el punto que quiero recordar? Que de hecho el capítulo 9, versos 30 al 40 de Marcos nos recuerda aquel episodio donde el espíritu de Moisés se posó, bueno, que venía del Señor por supuesto, se posó en otros tantos, 70 por lo menos, y estos 70 empezaron también a hablar de las maravillas del Señor. Y entonces había gente que quería callarlos porque decían: pero ¿por qué hablan si solamente Moisés es el indicado? Y como dicen: no hombre, ojalá que todos hablaran de las maravillas de Dios. Entonces eso recuerda un poquito justamente el primer punto, cuando eso los quieren callar y diríamos nosotros: no, pues ojalá que otros también expulsaran demonios en el nombre de Jesús, porque somos poquitos en ese sentido, ¿no? Y el segundo punto, el fuego del cielo, recuerda al profeta Elías, que también hizo esta misma como imagen de que caiga fuego del cielo. Y entonces, a pesar, voy a decirlo así, de que se están viendo un poquito mal, en realidad nos están enlazando, Santiago y Juan por supuesto, en realidad nos están enlazando con la tradición veterotestamentaria. Así que hay una riqueza muy profunda que solo porque no estamos hablando totalmente de ellos, yo dije que no eran ellos los protagonistas, pero aún así estamos diciendo bastante de ellos. Pero hay más, de ejércitas aparte, ¿no? De ejércitas que tienen a su favor, por supuesto. Yo ahorita nada más estoy hablando de los hijos del trueno, pero hay mucho a su favor, por supuesto, que pues en otro tema podríamos tratar. Siguiente punto, que es uno de los más conocidos, híjole, de los más difíciles, porque nos recuerda quizá cuál es alguna de nuestras debilidades más fuertes. Marcos 10, 32, 41. Lo leo. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba adelante. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12, y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se acercaron a él Santiago y Juan, otra vez, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro,
queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él respondió, ¿qué quieren que les conceda? Ellos le dijeron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron, sí podemos. Jesús añadió, desde luego que beberán la copa que yo voy a beber y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. Será para quienes así esté dispuesto. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Amén. Este texto es uno de los que nos recuerda una de nuestras debilidades más fuertes, decíamos hace un momento, la ambición por los primeros puestos. Híjole, qué difícil, ¿no? Porque si los apóstoles también tuvieron estas tentaciones y los apóstoles veían a Jesús cara a cara, caminaban con él, su voz, o sea, ustedes y yo, pues primero Dios hasta la salvación, hasta el reino, escucharemos el tonito de voz de Jesús. No lo hemos escuchado, no lo conocemos, pero ellos lo conocían. O sea, lo pueden identificar, el tono de voz de Jesús entre tantas voces, ¿no? Es una cosa impresionante, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero justamente, aún con todo ello, fallaban. Por eso les digo, si ellos que lo tenían así tan cerca fallaban, pues también nosotros estamos en esa misma situación o en ese mismo peligro, tentación de dejarnos llevar por estas ambiciones. ¿Por qué es esto justamente? La ambición por los primeros puestos. Miren que no sé, yo creo que es un tema que está abierto a discusión. De momento ni siquiera yo tengo una última palabra para mí. Pero veo, por ejemplo, y conozco un poquito los argumentos, ¿no?, de cada lado, pero veo, por ejemplo, no diré nombres, pero algunos cantantes católicos que son nominados a premios del mundo. Yo creo que ahí ya pasó algo malo. Yo creo que si el mundo quiere premiar algo que tiene que ver con Jesús, una de dos, o el mundo ya se convirtió, lo cual lo veo bastante difícil, o los cristianos católicos no están bien enfocados, que es lo que veo más posible, ¿no? Digámoslo así, musicalmente hablando, pues pueden tener mucho peso, si queremos verlo así, pero no vamos por ahí, los cristianos no vamos por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque la tentación jamás se va a presentar como algo malo, sino como algo bueno. Y repito, escucharé y escuchamos ya algunos argumentos, ¿no? Como que qué bueno que se da a conocer la música cristiana católica, qué bueno que se conozcan cantantes católicos, qué bueno que... Yo creo que también veremos, insisto, ¿no? Porque siempre una de las cosas, insisto, que ha sido tentación para todos es los primeros puestos. De hecho, el mismo demonio en las tentaciones a Jesús lo que le ofrece es justamente eso, los primeros puestos, ¿no? Y fíjense cómo viene justo después del tercer anuncio de la pasión. Es decir, Jesús les está diciendo de qué trata la cosa y ellos caen en su ambición. Es por esto entonces, entre otras cosas, es por estos 3 puntitos así sencillos, por su posesión, o mejor dicho, por sus celos, ¿no?, por su violencia, por su ambición, que se dice que por eso son llamados Boanerges, porque eran muy arrebatados, muy violentos, muy iracundos. Suena bastante bien. Pero el tema no es de ellos, lo dijimos claramente, el tema es de la madre de los hijos del trueno. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es la madre de los hijos del trueno? Y por ahí yo sé que tendremos alguna respuesta en cuanto nombre de esta mujer. Pero yo quiero que leamos el texto a continuación. Y por algo dejé
Aunque les dije que el texto de Lucas 9:51-56 era el más clásico, ¿verdad? Para hablar del Boanerges, que dicen que por ese es justamente que lo llaman, por eso no lo puse al final, sino que puse como puente de una diapositiva a otra, Marcos 10:32-41. Si ustedes recuerdan, se acercaron Santiago y Juan y le pidieron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 20:17-24? Dice así, permítame un segundito, y espero que con esto, por una parte, ya llevemos esa novedad que les hablaba, que no es 100%, pero que va por ahí añadiéndose, y ahora viene un poquito más de novedad, pero ahora se las digo, ahora mismo se las digo. Permítame primero leer Mateo 20:17-24. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya ven que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para burlarse de él, azotarle y crucificarlo, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le preguntó: ¿qué quieres? Respondió ella: manda que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Replicó Jesús: no sabes lo que pides. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Respondieron: sí, podemos. Entonces les dijo: desde luego que beberán mi copa, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. Será para quien mi Padre lo tenga dispuesto. Al oír esto, los otros 10 se indignaron con los 2 hermanos. Amén. Fíjense qué interesante. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Lo más novedoso va a ser esto. Pero bueno, fíjense qué interesante porque me gusta mucho cuando Jesús les pregunta que si acaso pueden beber la copa y ellos todos envalentonados dicen que sí. Y dice Jesús: bueno, pues la verdad es que sí la van a beber. Recordemos que para esas alturas, cuando se escriben esos evangelios, ya los discípulos ya habían muerto, ¿no? Entonces ya sabían, bueno, en este caso algunos, no todos, pero ya sabían de qué manera habían muerto. Por eso dice, pues sí, de que van a beber esta copa, pues sí lo van a hacer, por supuesto, ¿no? Pero eso no es el punto importante. El punto importante es que evidentemente ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Ya no son ellos quienes acercan a Jesús a pedirle sentarse uno a derecha y otro a su izquierda, sino que es su madre. ¿Quién es la madre de los hijos del trueno aquí en Mateo 20:17-24? Es un recurso literario. No es una persona históricamente hablando, es un mero recurso literario. Esta señora no estaba allí, no había nadie. En realidad fue como contó Marcos, fueron los 2 hermanos a pedirle eso, y Mateo, queriendo dejar bien parados a los 2 discípulos, porque ya eran grandísimos para la iglesia, ya eran muy buenos, vio que había este relato que era muy importante porque después viene Jesús con un discurso muy bueno sobre el servicio. Entonces, ese relato de cuando ellos quieren los primeros lugares era importante para lo que viene a continuación y para la iglesia entera. Era muy importante. Pero si lo contaba Mateo como lo contó Marcos, a Marcos no le interesó mucho en ese sentido, porque así había sido. Vaya, no le interesó que quedara mal, así había sido. Entonces, Mateo no podía dejar que la personalidad, que la fama, la buena fama de esos discípulos se viniera para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Metió a su mamá. Así. Mateo, lo tenemos que decir de la siguiente manera: inspirado por el Espíritu Santo, dice que fue su madre. Sin embargo, sabemos que, repito, esto no fue así para empezar, porque en primer lugar, si dan cuenta, el evangelio más antiguo no la menciona. Y pues si hubiera ido con su madre, pues la hubiera mencionado.
Segundo punto, le dice que quiere, pero cuando pregunta, le pregunta a ellos, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ahí Mateo volvió al relato original de Marcos, porque para Marcos, Jesús estaba hablando con ellos. Y entonces Mateo mete a la mamá, pero se le olvida que está la mamá hablando con Jesús. Porque en todo caso le hubiera preguntado a la mamá, ¿sabes si tus hijos pueden beber esto? Y la mamá hubiera dicho, claro que sí, por supuesto. Y el desenlace es el que más nos recuerda que es justamente una licencia literaria. Porque dice el 24, si alguno de ustedes vio su Biblia, se habrá dado cuenta de que tanto en Mateo como en Marcos, el último versículo que leí, pertenece a otra perícopa, la de los servidores. Pero yo lo leí porque era importante para nuestro estudio. Tanto Mateo como Marcos, ahorita leo Mateo, dice, al oír esto los otros 10 se indignaron con los dos hermanos. ¿Por qué se van a indignar con los dos hermanos si la que hizo la petición fue la mamá? ¿Verdad? Ahí nos damos cuenta de que Mateo no cambió todo, solamente cambió lo que él consideró necesario para decir que no fueron ellos los ambiciosos, sino que fue su madre. Sin embargo, la continuación del texto nos hace ver que Mateo no tuvo esa delicadeza de cambiar todos los puntos, sino que dejó algunos que eran justamente señales de que Jesús no estaba hablando con la madre, no había ninguna madre de esos señores, sino que estaba hablando con los hijos. Por eso, después de haber hecho tantas aplicaciones de cada una de las citas previas, a mí me gustaría que nos quedemos con una, sobre todo en este mes de la vida tan importante, ¿no? Que me gusta mucho. Que seamos responsables de lo que hacemos, pero responsables de verdad. Responsable significa responder por. Y hay gente que dice, pues sí, he escuchado la frase, ¿no? Te lo pago. Así como, pues sí me hago responsable. No, no se refiere a eso. Se refiere no solamente a pagar las consecuencias de lo malo que hiciste, sino a no hacer lo malo. Eso es ser responsable. Si yo te digo, te lo pago, te estoy diciendo, lo voy a hacer, aunque esté mal, y ya después a ver lo que sale, ¿no? Pero si yo digo, soy responsable, yo sé que esto que voy a hacer me afecta a mí o le afecta a otros, no lo hago. ¿Sabes? Es interesantísimo como decía hace ratito que es una de las tentaciones más fuertes que tenemos, el de querer ocupar los primeros lugares. Y por ello hacemos muchísimas cosas dentro de la iglesia, para empezar, por supuesto, pero también dentro de nuestras familias. Yo creo que hay que recordar que el mensaje de Jesús es un mensaje de servicio, no de colocarse hasta arriba, sino de servicio. Ahora, tenemos que recordar una cosa. No he dicho yo colocarse hasta abajo, he hablado de servir. ¿Por qué? Porque podemos servir desde donde estemos. No hace falta que dramaticemos y mucho menos que romanticemos la humillación. La humillación es mala también. Es malo que te humilles, es malo, la humillación no es buena. La humildad es muy buena, la humillación no. Entonces, si nosotros queremos servir, no hace falta que pidamos o que permitamos que nos humillen, sino que aprendamos la humildad y que sobre todo no le echemos la culpa a otros de aquello que era responsabilidad nuestra. En este mes de la Biblia, si la palabra de Dios, entre tantas cosas, tiene que iluminar nuestras vidas, es justamente para eso, para que no sea un saber más o un leer más la Biblia, sino un vivir más lo que allí viene para nosotros. Que el buen Dios que nos ha reunido, pues también ayude a llevar esto adelante. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.